Vamos a empezar. Uy, espera, porque yo tenía preparado empezar. Un segundito, ¿eh? Vale. Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Vamos a presentar el libro de Faustino Lobato, Rehacer el alba. Vamos a hablar un poquito de quién es Faustino Lobato. Pero no mucho, que yo soy multimedia. Muy poquito, muy poquito. Faustino Lobato nace en Almendralejo, provincia de Badajoz, al parecer en los años 50. No, al parecer no. Nazco en el año 1952. Por si no lo querías decir, recuerda como poetas favoritos en sus inicios como lector a nuestro Miguel Hernández. El primer libro de poesía que leí, y además oculto, porque en el instituto no dejaban leer mucha literatura por aquella. Entonces Miguel Hernández en una editorial de Buenos Aires, Losada. Y ahí sí. Bueno, Miguel Hernández a Miguel Hernández y a Lorca, ya ves tú, con lo bien que se llevaban, ¿eh? Tú los juntabas, pero ellos no se querían juntar mucho. Posteriormente llegaron Juan Ramón y Machado, a los que tú te dedicas intensamente como lector. Pero tenía pocos años, tendría 14, 15, 16 años, mucho. Faustino estudia Humanidades en Badajoz, ciudad en la que reside actualmente, ya hace bastantes años. Se ordena sacerdote con 24 años y se traslada a Lovaina, Bélgica, en cuya universidad estudia antropología y teología. Allí conoce al sociólogo y antropólogo René Utard, el cual marca de manera sustancial su visión de la realidad. Luego te haré una pregunta relacionada con esto. Todas las preguntas. Posteriormente regresa a Badajoz y compagina la actividad docente universitaria con una intensa actividad social. Para ti siempre ha sido muy importante los aspectos sociales. Fundamental. En el año 2000 abandona la institución eclesial y se dedica de pleno a la docencia no universitaria como profesor de secundaria y de bachillerato. Filosofía. Sí. De filosofía. Hasta 2017, que te jubilas felizmente, 17 y 18. Ha publicado, yo he contado, creo que son 9 libros. Si quieres destacar alguno, pues tú mismo. Ha participado 9 libros, me refiero a poemarios. Sí. Y ha participado en diversas antologías poéticas. Hoy presentamos aquí su último libro, Rehacer el alba, Memoria de un naufragio, un título muy, muy curioso, editado y publicado por Vitruvio el pasado año de 2018. Y bueno, pues yo voy a empezar. He hecho una reseña. Primero quiero darte, antes de que empiece ninguna cosa, Tú di lo que quieras cuando quieras. Claro, yo quiero agradecer a Luis y a Cristina, primero que nos abra la puerta de su casa. Bueno. Y nos dice, esta es la habitación, aquí os podéis quedar, aquí tenéis una ducha. No os podéis hacer idea de lo que es, después de hacer un montón de kilómetros, que alguien te abra su casa y te diga, tiene un sitio para ducharte, porque vienes allí un poco cansado. La generosidad esa va mucho más allá de la poesía, ¿sabes? Se llama la amistad, se llama eso, la amistad. Un placer teneros en casa. Y después, pues de pronto te encuentras con amigos como Pepe Iniesta, ¿no? Que te dicen, vamos a comer con un escritor, y un escritor, bueno, pues muy bien, ¿no? Y de pronto me la Pepe Iniesta, pero bueno, estoy ubicado aquí, ¿no? Sí, para mí ha sido llegar aquí sorpresa tras sorpresa. Hemos pasado un ratito muy, muy agradable. Bueno, voy a empezar con un poema. Dice: es posible la luz cuando la paciencia de la noche rehace el alba. Es posible la claridad a pesar de sentir el peso de la propia historia. Esa levedad de la existencia donde las heridas parecen cerradas, donde los fantasmas y sus infiernos simulan no existir a la vista de todos. Y en esta posibilidad de cercanas utopías, el albor revela con insolencia que no tengo agua en las manos ni palabras en la mirada, solo silencio ante la agonía
de un naufragio permanente. Y bueno, yo voy a haceros una breve reseña, breve y humilde reseña de algunas de las cosas que yo he podido ver en tu libro. No importa por dónde empieces a contar las cosas, la verdad solo tiene un camino. Y en este libro hay mucha verdad. Este es el libro que escribiría un alma noble, acorralada en su propia inocencia, perpleja ante la incomprensión de lo que ve y de lo que no le es posible ver. Estamos ante un libro duro, intenso, dolido, que te hace mirar hacia donde normalmente te niegas a mirar. Es un libro que apunta hacia la desnudez de la miseria interior. No estamos ante un libro cómodo o complaciente, es un libro que se mueve en el filo del desequilibrio, destapa la angustia, la trata, enumera el dolor, acude a la ruina. Y todo para dejar las máscaras a la intemperie, para brillar, para sentir que la vida es un camino hacia la luz. El camino de un hombre que ha naufragado ya algunas veces y sabe con quiénes se la juega. El libro es como un puzzle, yo lo he vivido así, de no muchas piezas, pero que van girando y dificultan su ensamblaje. En él he podido detectar varias formas del naufragio. Tú me decías que hay un solo naufragio. Yo he visto formas del naufragio. Un naufragio existencial, ontológico, la fragilidad del ser, su inconsistencia. Un naufragio espiritual, el descubrimiento de la lejanía entre la verdad y la apariencia. Un naufragio amoroso. Cuidado, no estoy hablando de fracaso amoroso, sino de tempestad que todo lo desordena. Me imagino cómo serán las pasiones alborotadas, el ser al pairo buscando tierra firme. El amor posee desiertos inherentes que se han de atravesar hasta llegar a él. No es fácil entregarse con convicción. Y por último, un naufragio social. El hombre de Rousseau frente al hombre de Freud. El hombre bondadoso por naturaleza frente al perverso polimorfo. El libro también nos habla del malestar ante la indefinición. Estar en ningún lado, sin nombre, buscándose casi con desespero en el poema, a través de las palabras, para poder ser. No ser, sabiendo que se es, y al mismo tiempo ser, sabiendo que aún no se es. No encuentro una mejor descripción de la angustia. Para recomponer el alba, para tenerla entre sus manos, aun a riesgo de sentir cómo su bello cromatismo de impulso se va difuminando y regresa a lo invisible, Faustino Lobato nos ha conducido entre el vértigo y la materia, por los caminos espirales de la incertidumbre. El poeta ha dejado dicho, ha hablado, de la fragilidad del ser, de la esperanza en el deseo como potencia intrínseca, del descreimiento humano, ya que ningún científico ha sido capaz de explicar el desamparo, de la soledad, eterna compañera, de las dudas del poeta, del precio de la verdad, de la injusticia, de la indolencia, de la insolidaridad, de la esperanza en el amor y en lo eterno, del paso del tiempo, de la búsqueda de lo absoluto, pues lo efímero y lo relativo es dolor. Todo eso y más que podéis ver, nos ha dicho Faustino Lobato con su palabra ardiente, con sus versos tan terrenales como recónditos. El camino como tabla de salvación, nos ha dicho. Ser en lo simple, nombrar las cosas, la forma infinitiva, rehacer el alba. Para finalizar esta exposición invito a la lectura de este libro que yo considero necesario. Cuando terminé de leerlo, en mi cabeza tan solo existía la siguiente frase. ¿Es la vida un manojo de preguntas que ya han sido respondidas? Un libro es un espejo, un buen espejo. Este que aquí presentamos hoy refleja fielmente lo que somos. Sí, reflejo de libro bien escrito, palabra de poeta verdadero. ¿Os atrevéis a miraros en él?
A mí me recordaba mucho, cuando empecé a leer el libro, me acordaba mucho, me venía a la cabeza, ya que te gusta mucho Lorca, hay un poema que se llama Muerte, que dice qué esfuerzo del caballo por ser el perro, una serie de transformaciones hasta llegar, en este caso se llegaba a la muerte, ¿no? En tu caso ha sido una serie de transformaciones hasta llegar a rehacer el alba. Para empezar me gustaría que nos dijeses por qué este título, Rehacer el alba, Memoria de un naufragio, y el significado de esa división en 4 partes, que me ha resultado unos epígrafes muy curiosos y muy llamativos y me han gustado mucho. En un principio el libro se iba a llamar Memorias de un naufragio. Y dudé mucho le daba muchas vueltas porque como todo el mundo escribe sus memorias, y decía, estoy dentro del cajón de todo el mundo escribe sus memorias, ¿no? Y en esos momentos, en vez de salir a pasear por la tarde, salía por la mañana temprano, ¿no? Y estando, paseando temprano, vi cómo sale el sol, ¿no? En Badajoz el sol es muy tenue, ¿no? Después se vuelve como muy rojo, yéndose por la frontera portuguesa. Y eso que nos venía de Alicante, ¿no? Esa luz que nos viene del otro lado. Decía, en el fondo, todo lo que estoy contando es como rehacer mi propia vida. He llegado a tomar un poco mi historia en mis propias manos. He dejado de sentir rencores no, me he reconciliado conmigo mismo y digo, pues, rehacer el alba. Y hay un poema por ahí que se llama así. En ese momento llamé a la persona que había hecho el prólogo, siempre con Memorias de un naufragio. Tuve que llamar al editor, porque siempre estaba Memorias de un naufragio, para que se corrigiera, porque había que corregir el prólogo, había que corregir todo. Y digo, ¿verdad tú la que voy a liar con ponerle otro título? Porque me pegaba tanto lo de rehacer el alba en ese momento, ¿no? Era la misma. Llamo a Efi Cubero, que es la que prologa el libro, la pobre que en ese momento su marido se moriría un mes después de cáncer, y dice, en este momento estoy, dice, pero dime, ¿qué es? Todo esto eran las 8:30 de la mañana. Digo, mira, Efi, ¿qué te parece? Dice, oye, el título me parece genial. Sí. Más tarde, pasando el tiempo, Juana Vázquez, una amiga suya, amiga mía también, vive en Madrid, otra escritora, decía que en ese título estaba resumido todo. Pues surge así. Es decir, darle vueltas a lo de memoria. Entonces, para permanecer con el título, a cada parte le puse memoria 1, memoria 2, memoria 3, memoria 4, porque correspondía de alguna manera a un hacer, no recuento, sino un poner delante de mí todo aquello que había vivido muchos años para atrás. Luis me dice, se hace cura en el año tal, pero yo en el año 2000 dejo la institución. Me voy a las Villuercas a hacer programa de radio y estoy un año fuera, ¿no? Descolgado de todo. Me quitaron todas las murallas, todas las medallas, todo, ¿no? Bueno, me vi descargando sillas en una plaza y dije, pues será que tengo que estar aquí, no tengo que estar en otro sitio, ¿no? Y cuando volví a Badajoz, no sé, entré en la bolsa de trabajo de esto, hice programas de radio, todo lo demás, y dije, madre mía, cuando recordaba todo esto, estoy de alguna manera asumiendo la fragilidad. He crecido desde la fragilidad, por eso el primer título. La levedad del barro. Sí, es decir, lo leve, la levedad, como decía Kundera, ¿no? Es precisamente lo ligero pero lo fuerte al mismo tiempo, ¿no? ¿Te parece que lea algún poema? Cuando tú quieras. Vale, pues mira. Tú lee todo lo que quieras. El hecho de empezar con un poema que dice así, es la primera expresión, ¿no? Dice, ¿os importa que ponga música? Porque justo le pusieron una música para él. Mira, así lo dejamos escuchando.
dice, de pie, en el umbral del misterio. Un instante después de abandonarlo todo, un momento mientras la muerte y la vida se cita ante un Gottestot, Dios ha muerto. Sí, estar de pie con el latido del fracaso en las manos, soportando la tensión de mi ego y sus hombros, para amanecer después del naufragio con la certeza de esta levedad del barro que me circunda. Así comenzamos, porque en definitiva era como una afirmación: estoy de pie, he puesto como andar, ¿no? Me pega leer otro poema de esto, dice, porque había tantas cosas, ¿no?, en este primer capítulo, y decía, a ver, ¿verdad? Os voy a poner todo aquello. Duele el parto de lo infinito, en este límite ingrávido del alma. La memoria juega a regresar a la nada. El deseo retoma el color en la piel de la vida. Solo en esta lucha, solo con el anhelo de alcanzar el silencio de aquello que no se nombra. ¿Cómo parar esta inercia sin sentido? Porque en el fondo era como una especie de había asumido tantas inercias. Y me dicen por ahí arriba que está la música un poquito alta. Pues nada, yo lo bajo. Es que le he subido antes por una cuestión de... A ver, ¿dónde está este cacharro? Aquí. Cuéntanos, es que a mí me llama más la atención la segunda parte, si el infierno soluciona la distancia. Claro, es un condicional. Si el infierno soluciona la distancia. Si yo me pongo en plan bronco a solucionar los problemas, ese segundo capítulo es, de alguna manera, como un decir, si me pongo en una actitud reactiva, no soluciono nada. Si el infierno soluciona la distancia, al final termino en nada. Por lo tanto, no es precisamente ese. Y hay un poema, el primero de todos, que dice así, ¿no? A ver, ¿verdad? Voy a poner una cosa que me lo salto. ¿Así está bien? ¿Sí? Dice, si el infierno soluciona, dice, escribo sensaciones, con la dificultad de saberme ante lo inevitable, soledad, miedo, muerte, vacío, incertidumbre, con la impronta del gesto cotidiano, a merced de ese juego del destino que pretende que el infierno del olvido solucione las distancias. Encarar la verdad es el principio de un rechazo, y me sacaron fuera por no mantener la farsa que soporta el edificio. Y pusieron un ángel guardián controlando la entrada. Decir la verdad tiene su precio. Cuesta entender la vida más allá de aquella otra donde lo sagrado enmascaraba mentiras. Yo tengo anotado en ese poema, ¿cuánto le ha costado a Faustino Lobato decir la verdad? ¿Cuánto has pagado por ello? Mire, decir la verdad no me costaba mucho. Lo que pasa es que al decir la verdad me encontraba de frente con la bofetada, ¿no? O sea, decir la verdad, por ejemplo, antes comentábamos, ¿no?, en la comida, porque vino este hombre y de pronto, y antes de ayer también lo comentaba, 17 artículos contra la refinería de petróleo, una refinería de petróleo en medio de un sembrado, como son las viñas de tierra de barro. Me costó no ganar la oposición ese año. Me tuvieron que decir altos personajes de un partido político muy importante que me callara. Decir la verdad me ha costado siempre. Decir la verdad, por ejemplo, encarar, ¿no?, al jefe de la iglesia en aquel momento, hasta aquí he llegado, no creo que esto sea la solución. Atender a los demás y atender a la pobreza, yo lo puedo hacer de otra manera, no precisamente así.
Pues me costó que me dieran una palmada en el hombro y me dijeran, pues apáñatelas como puedas. O sea, decir la verdad, eso que digo aquí, ¿no? O sea, cuesta entender la vida más allá de todo esto. ¿Qué pasa? Decir la verdad cuesta. Pero no me ha importado. Lo que pasa es que me he encontrado que bofetones de un lado y de otro. Al final no me importa porque eso me ha hecho crecer. Al final uno piensa, y además ya lo digo sin resentimiento de ningún tipo, creo que uno crece como ser humano admitiendo también mi debilidad y las debilidades de los demás. Y ya está, sin importarme más. Pero sí cuesta, ¿eh? Vamos a hacer un pequeño cambio. Yo quiero que nos hables un poco, porque tú eres un poeta ya con un bagaje, tú tienes una trayectoria, has sufrido evidentemente una evolución. Yo no te veo a ti como un poeta que permanece en el mismo sitio, se acomoda, yo te veo a ti como un nómada. Háblanos de la evolución que ha sufrido tu poesía, desde que empezaste a escribir poesía ya por el año 2000 más o menos, ¿no? Antes. O a publicar. Sí, publicar fue una cosa muy simple, porque en definitiva tenía todas las cosas allí y no se me ocurría publicarlas. Ha sido un encuentro en Montpellier de gitanos. Fui a un congreso porque me interesaba muchísimo, estaba en ese momento metido en el problema de gitanos y todo lo demás, eso, la itinerancia de los gitanos, ¿no? Y había hecho una cosa sobre los gitanos y me dijo, oye, ¿por qué no? Esto me gusta, me dijo uno de los gitanos que estaba en aquel congreso. Dice, hay un congreso, un concurso tal en Italia, ¿por qué no lo presenta? Y yo, bueno, pero tú vas para Roma, lo meto en un sobre, te lo llevas y gané el concurso aquel. Me pagaron el viaje hasta Italia y estuve con gitanos de todas las partes de Europa y además aquello me animó. Me digo, bueno, pues llega, o sea, lo que... Pero como que no. Entonces otra vez volví a mi cuartel de invierno sin publicar nada. Alguien casualmente lee aquello y todo eso era como una problemática de tipo social donde estaba metido. Antes citaste a Hutar. Hutar es un poco como el padre de todos los padres de la teología de la liberación. Y yo iba a su casa con frecuencia y allí aprendí muchísimo. Allí aprendí que el ser humano es eso, pues un crecimiento continuo y que no hay que hacer mucha laraca, sino que las cosas más sencillas, ¿no? Y entonces me dijeron, oye, ¿por qué no publicas esto? Y lo presenté a un concurso, no sé qué concurso era, el de Montijo, ¿no? Y me dieron un premio. Pero no fue precisamente ni el uno ni el otro los premios los que me hacen evolucionar, sino lo que me hace escribir es que tenía una necesidad grande de escribir aquello que me emocionaba. Pero no de publicarlo, sino de escribirlo. La evolución ha sido porque cada vez más guardo silencio ante lo que escribo, guardar silencio, ¿no? Antes guardaba menos silencio y después lo dedico mucho a leer, pero fundamentalmente a guardar silencio, a seguir contemplando. Cuando retomo aquello que he escrito, de pronto tengo que empezar a recortarlo porque creo que lo simple, lo sencillo, lo que está, yo creo, a mí me emociona y bueno, lo comunicaba para emocionar a otros. En cuanto a temática, tú estabas más cercano a la poesía social, digamos, ¿no? En un momento Ahora sí. estás más cercano a la poesía más mística, más profunda. Mística no diría, pero intimista sí, más íntima, más de, bueno, esto es lo que escribo. Por ejemplo, este poemario, en definitiva, que yo no lo quería publicar, se lo doy a otro poeta que me dice, ¿por qué no se lo presentas a Vitruvio? Y se lo presenté y le gustó el proyecto y oye, lo vamos a publicar, ¿te parece? Así, ¿Tú necesitabas escribir este poemario? Yo necesitaba escribir esto que escribí y necesitaba hacer como una verbalización de aquello que me había pasado. Y cuando ya uno reconcilia situaciones, entonces cuando uno está... Porque si no lo otro estaba muy con la emoción, muy con la compulsión. Eso no va a ningún lado, ¿sabes?
Por eso, el primer poema en ese capítulo primero, de pie, ¿no? Estoy de pie, estoy dispuesto a caminar, ¿no? ¿Sabes? Y después lo otro, pues eso. No se trata de responder de forma brusca, de forma bronca, sino que eso, escribir desde ahí. Y sí ha habido una evolución, ciertamente que sí. Bueno, te voy a hacer una pregunta que es un poquito más larga, el enunciado, porque voy a hablar un poco de ti, pero un poco a ciegas, lo que yo creo que tú eres, lo que yo he podido conocer desde que te conozco, que tampoco es tanto tiempo. Me parece que es toda la vida, ¿no? Hay un cariño muy grande, pero sí, ¿verdad? Realmente, cronológicamente, ha sido muy poco tiempo, ¿no? Sí. Tú eres un hombre que siempre ha tenido especial sensibilidad con los marginados y se refleja, como has dicho, pues, en una etapa anterior, una poesía más social. Te remueve las injusticias, las persigues. De la misma forma, para ti es fundamental el contacto con la gente, la amistad. Sí. Eres una persona eminentemente social y eso lo enlazo también con tu necesidad de sentir esa inmersión en el medio natural. Tu ser y tu estar en la vida tienen mucho que ver con la mística de lo natural. Tu sentir humano y poético aboga por la necesidad de la bondad y del amor, y también en un mismo plano por la necesidad de ser naturaleza. Yo pienso que a ti esta mística de la naturaleza te lleva directamente a la poesía, y en tus dos últimos libros lo podemos apreciar con mayor claridad. Háblanos un poco de tu concepción de la vida y de tu necesidad de ser poeta. Pero yo pienso que la vida es como un mirarte. Es como encontrarte un espejo y descubrir que la vida es como una especie de suspiro que tienes que apretarlo con fuerza porque igual se te escapa. Y cuando lo estás apretando, se te va. La vida no se puede describir. Yo soy incapaz de describir la vida. La vida la tienes enfrente, es decir, uno está dentro de la vida, está como en el epicentro de un movimiento y uno es incapaz de decir cuánto se está moviendo, no se mueve nada, en el epicentro no se mueve nada. Pues así estamos, la vida es como eso. Si de verdad aprecias la vida, es como tomar conciencia en cada instante de eso que estás viviendo. Por ejemplo, yo estoy disfrutando este encuentro aquí. Para mí esto es la vida, no es otra cosa. O sea, no me meto a hacer definiciones porque creo que sería absurdo, que creo que rompería un poco con lo que realmente es. Y después la otra pregunta era... Sí, esta concepción tuya de la vida, tu existir, te lleva directamente por necesidad a ser poeta, te conecta directamente, conecta tus emociones con la necesidad de expresarte poéticamente. Sí, mira, si pudieras decir algo sobre la vida, leería este poema. Dice: bajo al abismo de lo frágil, sin armadura. Esta es la página 40, los que tenéis el libro. Donde la voz se amortigua y el color desaparece. La superficie tenía lo esencial para existir y me asfixiaba. No hay nada. Todo es vacío. La vida es un latido ante la miseria. Un punto cardinal donde el verso escapa de la confusión y rompe la ceguera de la costumbre. Curioso, porque yo tenía anotado este poema de la página 40, pone leer, y pone debajo: hay veces que la poesía se convierte en nuestra única realidad y de momento nos salva. ¿Tú lo crees así? Esta no estaba planteada, ¿eh? Sí, lo has leído tú y... Sí, lo que pasa es que la palabra salvación tiene muchas connotaciones. Vamos a quedarnos con... Del naufragio. Sí, es decir, el naufragio es ganas de vivir. Es decir, estoy de pie y quiero seguir adelante.
porque ni siquiera a veces el sobrevivir vale. Yo digo, soy como una especie de pecio ahí, pum, 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 en medio del mar, pero lo más importante es precisamente eso, aceptar que uno es un pecio flotando. Hoy estoy aquí, mañana no sé dónde estaré. Un día iba paseando por un paso de peatones, me atropelló un coche, me mandó 3 metros para allá, quedé inconsciente, y hoy lo cuento, pero es decir, o vivo esto con intensidad o nada. Y así, te lo digo, la vida es un latido ante la miseria. Un punto cardinal donde el verso escapa de la confusión y rompe la ceguera de la costumbre. Porque todos los días lo mismo, la ceguera de la costumbre, ¿no? Nos acomodamos tanto que al final uno tiene que romper. A eso yo le llamo también vida. Rompes porque no te acomodas. A mí no me apetece acomodar. Bueno, de hecho, fíjate tú cómo estamos aquí, ¿no? ¿Me dejas leer un poema? Sí, y 2 también. Sí, es que lo he visto ahora y yo anoté bello y desgarrador. Y dice: qué ligero el espíritu en esta jungla de seres voraces. ¿Cómo evitar los huecos del abismo, crecer en la incertidumbre de saberse y reprimir la prudencia que amordaza el instinto? ¿Dónde deletrear la percepción de los espacios? No hay línea recta en este azar de la vida que obliga a seguir errante. Un tránsito donde el diálogo sabe a lluvia de otoño, a soledad, en el revés de las horas. ¿Dónde la intuición? ¿Cómo descubrir la emoción en la cara oculta de las cosas? Si la carne reclama las vocales del verso, las horas se convierten en ídolos que controlan la pregunta y la vida huye de una falsa dirección. ¿Dónde los espacios? Parece bellísimo este poema. Sí, después se ha convertido eso en un libro. Ahí estoy terminando un libro que es sobre los espacios, pero los espacios que tienen sonidos, que tienen olores, que a veces pues, nos confunden y nos hacen vivir, sí. Sí. Ese poema además lo recuerdo en un 2 de la madrugada, terminando de aquel poema, y no sabía ni dónde iba a parar, pero está ahí. Me apetece que nos hables de los aspectos formales del libro. El libro está escrito en versos muy libres, sí. Incluso con poemas en prosa. Háblanos un poco en fin, cómo te mueves dentro del poema. Mira, cómo... Sí, hay una cosa, tiene 4 partes, pero 4 partes que en definitiva yo pensaba que era como una especie de ascensión. El libro, yo tuve que reñir con el editor porque desde los 2 primeros capítulos toda la prosa iría abajo. Porque lo que quería decir es que ahí, desde abajo, es de donde uno empieza a crecer. O sea, uno tiene que sentirse abajo, tocando fondo, ¿no? Y después los poemas van creciendo hasta ahí. Al final, por razones miles que solamente los editores saben, vamos a colocar todos los poemas arriba. Vale. La formalidad de 4 capítulos. 4 capítulos que son de alguna manera los 4 momentos que yo considero importantes. Es decir, primero admitir la levedad de la fragilidad. Eso. Después, que no tengo que responder de una manera bronca. Pero justamente cuando uno está así, en esa situación, entra dentro de una mecánica de lo absurdo, porque al final te vas preguntando, pero bueno, ¿pero y por qué? ¿Por qué tengo yo que estar en esta situación? ¿No? O sea, hay un movimiento de lo absurdo siempre en todo esto que te hace preguntarte continuamente. Para al final terminar diciendo, bueno, todavía quedan momentos para seguir viviendo y mejor no darle vueltas a cosas innecesarias. Es decir, 4 capítulos que corresponden como a 4 situaciones con las que tú de alguna manera estás conviviendo todos los días, ¿vale? Es decir, es como una especie de dialéctica, ¿no? Entre lo poco, lo mucho, lo blanco y lo negro, ¿no? Es decir, ahí moviéndome. Lo quise plasmar aquí y ordené
todo el material que tenía sobre esas 4 partes, porque no corresponden a situaciones cronológicas, sino así. Por eso digo, escribo sensaciones, emociones, ¿no? Y las fui colocando de tal manera que unas estaban de alguna manera expresando ese sentimiento amargo de desahucio de uno mismo, después y recomponiéndome como persona, si tú quieres, porque cuando te pegan un palo te dicen, bueno, muy bien, eres muy valiente, pero a los valientes pues al final terminan pegándole bofetadas. Y cuando me quedé así, como solo, desnudo, sin nada ni nadie, pues es una sensación como la que sentí el día que descubrí que no tenía ni padre ni madre, que estaba completamente huérfano. Esa sensación de desnudez, de decir, ya no tengo protección ninguna. Esa sensación de decir, vivo una soledad acompañada, estoy con mucha gente, pero al final tienes que asumir que está solo, eres tú, solo ante ti mismo, ¿no? Responsable ante ti mismo, ¿no? Y por eso tiene ese esquema el libro, ¿no? O sea, la formalidad obedece de alguna manera a querer poner, sin entrar mucho dentro de las lógicas, ¿no? En eso. Háblame de tus formas como poeta. Por ejemplo, me interesa mucho los aspectos del ritmo. ¿Tú cómo consigues el ritmo? ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo es tu método de trabajo? Danos detalles. Bueno, mi método de trabajo es, curiosidad. Una vez que escribo, leo en voz alta. No sé, es una manía. Leo en voz alta y veo si aquello me llega al oído, si hablo del ritmo, ¿no? Y entonces voy cortando todo aquello, ¿no? Por ejemplo, me gusta más terminar en bisílabos porque a veces dan como más ritmo, pero no sé, es igual una manía mía, pero no tiene por qué ser así, porque a lo mejor termino en aguda. Y cuando estoy escribiendo, si me sale 11, pues bueno, 11 sílabas, pero si no, tampoco voy buscando. Lo que voy buscando es querer plasmar de una manera clara, nítida y sencilla aquello que quiero decir, aquello que quiero comunicar. Unas veces sale la prosa poética y ahí entro en esto. Es como un atrevimiento, porque cuando alguien te dice, oye, es que esto es prosa poética, sí, pero yo quería de alguna manera ponerlo así. Como también hacer intervenir en el propio poema otros poemas que son como una especie de eco, que tú los puedes leer, esa cursiva, las puedes leer aparte, y en sí ya forman un poema, ¿sabes? Y entonces encontré como una forma mía propia, no sé, acertada o no acertada, no lo sé, de expresarme, ¿sabes? Alguien que lo ha leído me ha dicho, oye, ¿me haces volver otra vez para atrás? Digo, bueno, pues eso es una buena cosa, volver para atrás otra vez a releerlo, porque por un poema no pasa uno rápido, ¿no? Esto no es como un viaje en avión, ¿no? O en ave, ¿no? Esto es entrar y algo te quedas con el primer verso y ya está, ¿no? Eso es, porque hay mucho condensado, porque a medida que vas podando, condensas, es una expresión, condensa un montón de emociones, de sensaciones, que es lo que escribo. No sé si te estoy respondiendo, no sé si me estoy aclarando, no sé si dice este tío un rollo patatero. A mí sí. Sí, y ya que has nombrado estos poemas que tienes, que son súper chulos, ¿por qué no nos lees alguno de estos poemas que tienen como otros poemas paralelos? Sí, por ejemplo, tengo aquí delante, ¿no? Este es del segundo capítulo. ¿Qué página es? Está en la página 41, por no irme muy lejos, ¿no? Dice, no puedo reclamar la eternidad cuando la carne se hunde en el barro y la pasión adorna la tramoya diaria. Sobrevivo en esta selva de vanidades. Los ángeles existen. La memoria, esta torpe memoria, pasea sin esquivar las preguntas que matan la luz y devoran el paso de los días. Los ángeles ven en la oscuridad. ¿Por qué vivir pendiente de mi noche? Pruebo a mirar del revés
el hijo pródigo es un bendito, Caín habita la tierra, los héroes son vencidos, y sigo en la penumbra. Los ángeles tienen una mirada perpleja. Es decir, si yo le quito esta historia de los ángeles, yo leo todo el poema, funciona por sí mismo. Pero si lo leo solamente, son puras expresiones a las que, como en una especie de armonía, en una sintonía, voy añadiéndole elementos, ¿no? Los ángeles existen. Los ángeles ven en la oscuridad. Los ángeles tienen una mirada perpleja. Es decir, es como una especie de eco, ¿no? Que quería introducir ahí, en esto de no puedo reclamar la eternidad. ¿Por qué? Pues que yo no soy eterno, porque yo soy así de finito. No puedo reclamarlo, no puedo quejarme, ¿vale? Está en ese capítulo de cielo e infierno. Entonces, ¿por qué me voy a poner yo a molestar de durar lo que duro, ¿no? Porque para mí, ahora, en un momento determinado, el tiempo era la eternidad. Pero así, pues, empecé a través de esa expresión, ¿no? Madre mía, este poema además tiene muchos recortes, ¿no? E incluso hasta eso que... Pero todas las cursivas son siempre como una especie de eco dentro de esas estrofas que de alguna manera desgranan la emoción o la sensación que yo quiero transmitir. No sé si estorba. Algunas personas dicen que le hace retomar otra vez la estrofa. Pues bueno, fenomenal. ¿Y tienes manías a la hora de escribir? No, yo lo que tengo la sensación... Sí, tengo la sensación de estar escribiendo siempre lo mismo. Tengo la sensación de estar escribiendo sobre la luz o sobre el tiempo. No. Sí, a veces tengo que cortar cosas, tengo que buscar... decir, esto ¿cómo lo diría yo de otra manera? Que dijera lo mismo, pero de una manera más sencilla, más clara. No, pero no me refería a eso. Vale. Me refería, pues, si necesitas escribir en un determinado sitio, si necesitas estar solo, teniendo un crío pequeño no tienes manía de ningún tipo. Teniendo un crío pequeño es atender al crío pequeño y después cuando ya tienes un espacio, ahí ya te pones a escribir. Desde las 12, que ya por supuesto ya está más que dormido, mi mujer ya se ha ido a la cama y me ha dejado por imposible, y entonces desde las 12 hasta las 3, a no ser que como me apareció un día que me quedé dormido encima del teclado, ¿no? Pues ahí, o en un momento en que él está en el colegio, que ahora tengo más tiempo, ¿no? Pero, y es verdad, pero le dedico mucho tiempo a leer, y de verdad, no sé. Una manía, por ejemplo, tú hablabas antes de manía, es leer en voz alta lo que he escrito, ¿no? Aquello que si me comunica o no me comunica, ¿no? No sé. Ahora me ha venido a la cabeza porque a mí a veces me ha pasado. Estás oyendo la tele o alguien te habla y tú estás escribiendo. Y alguien te dice algo o escuchas algo que te ha parecido muy interesante y haces por introducirlo en el poema, porque adopte una forma que le venga bien al poema. ¿Así a ti te ha pasado alguna vez? No, palabras exactas no, pero la emoción de haber estado con amigos y tal. Por ejemplo, yo voy a necesitar 4 días para decantar todas las emociones que estoy viviendo en estos días. Pero no me acordaré de lo que me ha dicho Pepe, ni lo que me has dicho tú, ni lo que me ha dicho... No me acordaré de palabras. Sí tendré la impresión de lo que he vivido con vosotros. Y eso es más que una palabra. Eso es lo que me ha llegado, y entonces en un momento determinado aparecerá en forma de un verso o de una expresión, no lo sé cómo aparecerá, o a lo mejor no aparece nada y simplemente me quedo con el paraíso de haber estado con vosotros y ya está, ¿no? Lo importante en todo esto es no tener muchas pretensiones, ¿sabes? Yo lo que sí que veo es, en el libro también es una mirada muy meditativa, ¿no? Sí. Con su punto moral, un poco fuera de mirar lo que es el entorno inmediato, ¿no? Sí. La realidad como tal, ¿no? Como lo que te rodea, los paisajes, está un poco como cegado, o si aparece es meditado, ¿no? El símbolo de la lluvia. Sí. Y sí que querría hablar un poco o que me comentaras un poco sobre esa mirada, ¿no? Porque lo veo absolutamente un libro muy meditativo, conclusivo, no buscando respuestas, pero encontrando buenas preguntas. Sí, ¿no?
Mira, sin embargo, el entorno inmediato, la naturaleza que habla a veces Luismi, sí, la verdad es incluso hasta con una cierta abstracción, ¿no? sí, mira, intentando responder a eso, hay dos poemas en la página 54 y 55, porque en definitiva es un poco como esto. Dice así la expresión, ¿no? ¿Cómo entender el movimiento de la derrota en la arquitectura de lo aparente? ¿Cómo entenderlo? Es fácil explicar el rencor, el miedo, la soledad, el dolor, y después sentir la solemnidad de los instantes. ¿Cómo huir de las condenas, de las miradas que acusan, del saqueo de esta casa a punto de la ruina y mantener la calma en medio del desahucio? La calma, sí, ante el sentimiento atroz de ser extranjero de uno mismo. No sé si te estoy respondiendo con este poema eso que tú me estás preguntando. En el fondo es una reflexión meditativa de lo que me estaba sucediendo en ese momento, de lo que me había sucedido, porque en definitiva esto me había pasado en el año 2000 y cuando esto ya empieza a decantar estamos en el año 2016. Han pasado pues esos 16 años. Estoy decantando todo esto. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender el movimiento de la derrota en la arquitectura de lo aparente? Contrapones eso a decir que es fácil decir el dolor, decir... No es fácil. Que no es fácil, sin embargo, no es hay un momento que dices, ¿no? Ahí, sí, dice... bueno, sí, digo, es fácil explicar... Comparado con lo otro, ¿no? Sí, claro, comparado con lo otro. Sí, con contraste con lo otro. Claro. O sea, que tampoco es fácil, ¿no? Que tampoco es fácil. Claro, es decir, por eso antes me resistía... Yo me resisto muchas veces a dar definiciones, porque una definición... No puede ser un lugar para... Claro, y es que además no debe agotar. Cuando tú explicas algo, es como si quisieras agotar aquello, pero en definitiva no se trata de eso. Cuando digo aquí es fácil, no pretendo de alguna manera decir que sea muy fácil explicar el rencor. No es fácil. Ni siquiera es fácil el miedo, ni la soledad, ni el dolor. Y después sentir... No. Lo que es muy difícil. Es fácil hablar así. Es fácil decirlo. Así, el bote pronto. Sí. Eso es lo que quiero decir. Esa expresión es fácil, que a veces tenemos. Es fácil decir. Es fácil decir, pero lo que no es fácil es cómo lo estás sintiendo. Eso no lo puedes comunicar. No sé si el poema que sigue, tiene que ver con ese. Dice: emprendí un viaje sin retorno. El laberinto se estrecha, persiste el impulso de seguir. Rozo la levedad de los cuerpos, escucho voces. La sequedad anula el movimiento de la boca, tanteo entre las sombras, lo dulce se vuelve oscuro, las palabras agolpan en el hueco de los labios. No sé cómo redimir la mirada. En definitiva estoy diciendo, no sé cómo explicar nada de nada. Sigue así, dice: un espejo traza la frontera de los sueños. Todo está nublado. Sí, fíjate. Todo está nublado. Los sonidos amortiguan con el paso de las horas. Quiero volar y me descubro frágil, es imposible. Enfrento la lucha del dilema. Un dolor me atraviesa dejándome exhausto. Todo es tan leve. ¿Cómo evitar tus ojos? Un universo de emociones teje los hilos del movimiento que aparta de la muerte. Busca el equilibrio. Entre la tierra y la carne, un cielo por descubrir. Es decir, no soy capaz de definir. Estoy por descubrir ese cielo. Termino. No puedo reconciliar tu gesto si el rencor evita tu mirada. Esto que está en cursiva, y que de alguna forma es como un eco, es decirle a ese sentimiento propio de uno, es decir, no sé cómo redimir la mirada, no sé cómo mirar. Tampoco me quiero angustiar, porque no sé cómo mirar. O no sé cómo evitar que la conciencia te está diciendo, oye, ¿dónde estás? ¿No? Espérate, ¿qué haces?
se me ocurre decir que mirar como un niño. Sí, efectivamente. Efectivamente. Porque intentamos mirar como para comprender y quizás deberíamos de mirar más como para sentir, ¿no? Sí, mira, en ese nuevo libro que estoy diciendo, estoy ahí pergollando, un día jugando con Rodrigo en el parque, se ha hecho tarde, se ha hecho noche, y pronto vienen las luces, y Rodrigo se puso a dibujar en el suelo, me encanta, y con la luz del día se veía bien, pero con la luz de la... Entonces decía, esto es prácticamente como lo que me pasa, ¿no? Que a veces quiero diseñar algo, pero se te va la luz. Cuando quieres apretarlo se te va, se te va, se te va. Me recordaba muchísimo, perdonad, esto me mata mi profesión, ¿no? Me recordaba mucho a Heidegger, ¿no? Decía que justamente cuando quieres apretar el ser, esto, ¿no? Al final se te escapa. Pues cuando quiero apretar las cosas, no puedo ni siquiera definirlas. Se me va. Pero no dejo de escribirla, ¿no? Y eso es una temeridad. Y me perdonáis porque eso es una temeridad grandísima, ¿no? Y, sí, pero en tu libro es que hay un esfuerzo por querer comprender, ¿no? Muy, muy potente, ¿no? sí, por querer comprender. Una resistencia con eso, ¿no? Y una lucha por comprender. Sí, ahí está. Y eso te mata. ¿Y qué hay que comprender? Pues, a veces nada, porque yo digo, no tengo que comprender nada, simplemente tengo que... Es lo que decías al principio, es ponerte de pie y ponerte a andar. Ya está. No tienen otra. De pie. Pero, Sí, mira. De pie, pero a mí me gusta mucho lo que sigue después de pie. Ah, sí. Porque dices, ¿no? Dices, de pie en el umbral del misterio, ¿no? Sí, ahí está. No solo de pie, sino... Sí. Umbral, pues, no lo vamos a pasar, pero bueno, solamente con la estupefacción y el asombro. Claro. Es igual hay que conformarse. Y yo creo que toda la vida nos la pasamos asombrándonos. El día que perdamos esa capacidad de asombrarnos, hemos perdido toda la capacidad del sentimiento humano. Y yo también me sigo asombrando de muchas cosas. Pero no, me asombro de mi torpeza. Lo mismo que me asombro de, ¿cómo se le ha ocurrido esta historia? No, me asombro de cómo vamos viviendo, ¿no? ¿Cómo suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? Yo cuando venía para acá, de pronto cuando te encuentras con esa pared de Almería, con esas texturas de sierra sobre sierra, ¿no? Peladas, azules sobre marrones, ¿no? Le decía a Santiago, esto es como entrar en la zona del desierto, pero de un desierto hermoso, ¿no? Donde te apetece entrar, ¿no? Es increíble, ¿no? Igual es un beneficio la autovía porque te encara con el propio paisaje, ¿no? ¿Qué te contestó tu amigo? Y se calló, guardó silencio, porque a veces es la mejor manera de rezar. Es la mejor manera de rezar. Qué ganas de meterme en un compromiso. No. Ayer en Almería igual. Yo le dije que me recordaba más la versión americana. Sí, dice, esto me recuerda mucho, digo, hombre, esta taberna ahí con la... Tú te has ido con el Méndez de viaje y tú preguntabas, digo, ¿sabes el Méndez que no ha ido más bíblico y yo he ido más cinematográfico. Yo no sé si eso no creo que sea bíblico. Fíjate tú, yo me remonto incluso mucho más atrás, a la mismísima Mesopotamia, cuando empiezan a descubrir hasta el lenguaje. Me remonto mucho más atrás, ¿no? Cuando de pronto el hombre empieza como a poner números y desde los números empieza a escribir. Me remonto quizás mucho más atrás, esa sorpresa, es decir, puedo comunicar incluso sin poder hablar, escribiendo, ¿no? No sé. Pero no sé si te he respondido con esto que te acabo de... Divagamos y hablamos, está bien. Sí. Vamos caminando. Pero sí que se nota mucho, ¿no? En tu origen también, aparte de lo espiritual, que bueno, yo creo que todos los tenemos, ¿no? Del pozo de la filosofía, ¿no? Sí. En tu escritura, ¿no? Sí, yo no puedo Es evitarlo. una fuente buenísima. Sí, yo no puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Yo me acuerdo en una clase, para los españoles, que nos pongan a comer a las 12 y que las clases sean a las 2, es como ponernos al revés. Entonces, durante muchos años, allí en esta Centro Europa que estuve, pues teníamos una clase, 5 personas, con lo cual es dificilísimo escapar, a no ser que te lleve una gafa oscura de que te duermas. Me entraba una dormidera
y era el profesor de hermenéutica, que siempre se fijaba en mí, porque dice que los españoles tenemos muy buenas intuiciones, lo comentaba Santiago. Ya que me puse malo, me dijo Malherbe, dice, no te pongas malo, porque estos alemanes no saben cómo resolver a veces los problemas. Digo, ¿qué tengo que resfriar también, ¿no? Pues un día me pegó un porrazo contra la viga que había, porque estaba en el último piso, y he dicho, madre mía, creo que la vida es como un dormirse. Y un despertarse continuamente, ¿eh? Así, tremendo. Yo os voy a leer una cosa, porque es del último capítulo y tiene mucho que ver con todo esto que estamos diciendo. En definitiva, se trata de existir. ¿Qué página es? Es la página 67. Y digo, existir. Esto es un guiño a un poemario, de los primeros poemarios, que hay 4 momentos para el poema, y uno de esos momentos era existir, ¿no? Dice, existir, sí, ante el misterio, con la misma intensidad con la que vivo un amanecer, un orgasmo, un abrazo, una sonrisa. Existir con la ilusión de mantener un sueño, aunque este sea una utopía. Confiar que todo es posible en la realidad, a pesar de las tinieblas, con esa huella inmisericordia del naufragio. No sé si ahora incluso, como recogiendo un poco la divagación, ¿no? Vale, así comienza ese último capítulo. Un poco tengo subrayado un par de versos de este poema que acabas de leer y una pregunta. Al final va a resultar que vivir es ser en lo simple. Sí. Perdón. Al final va a resultar que vivir es ser en lo simple. Puede ser, sí. Me la apunta un poco simplicidad. lo que has dicho tú en el principio, ¿no? Tener conciencia de esa sonrisa, ¿no? De ese abrazo, Sí. de ese apuntar. Somos seres inteligentes y cuando tomamos conciencia, entonces empezamos a descubrir lo que nos queda. Empezamos a descubrir que vivimos en un mundo que es el océano, ¿no? y que no somos nadie, nada, somos nada, poquito ahí, ¿no? Ese tomar conciencia no es para decir, ¡oh, qué importante soy!, sino para decir cuánta gente tengo a mi alrededor buenísima, maravillosa, y soy igual uno más, pero ni siquiera uno más, soy parte de la naturaleza. Anoche lo hablaba con Perfecto. A medida que porque él decía, yo me voy a retirar a vivir en la naturaleza, y a medida que nos hemos ido retirando de la naturaleza, nos hemos ido deshumanizando. Creo que volver a la naturaleza sería como retomar nuestra propia dignidad, ¿no? Y es esto, sentir que eres parte de esa naturaleza y recomponerte, ¿no? Párame, porque si no... Tú estás bien. Sí. Pues ya está, eso es lo importante. ¿Un náufrago está más cerca de la luz que alguien que todavía viaja a bordo de la apariencia? No lo sé si está más cerca de la luz, está más cerca del madero al que se está agarrando, ¿no? Pero es mejor naufragar. ¿Tú lo recomiendas? No, yo no, lo que recomiendo es que uno se tranquilice y no se ponga nervioso. Creo que sí, porque como se ponga nervioso se ahoga. Yo no sé si se trata de... Yo no soy quien para recomendar nada, pero no sé, yo cuando te vienen las cosas te vienen así de pronto y la capacidad de reacción a veces mínima, reaccionas después. Yo le comentaba a Pepe, yo cuando se murió mi padre lloré, no en el momento, porque era tanto dolor, lloré después, ¿no? O sea, la capacidad de reacción es, igual que yo soy así de alemán y voy con retardo en las cosas. Fíjate, tengo hasta un niño cuando tenía que tener un nieto, o sea que también esto a mí, ¿no? No lo sé, pero es así. Recomiendo que, pues no sé, que no se ponga uno nervioso, que acepte las cosas tal y como le vienen, ¿no? No sé si vale esto. Está en la página 70. A propósito de esto que tú dices. Dice, vivo
en la certidumbre que encarna la memoria del instante. Los días ya no se asoman al borde del tedio para beber la hiel de los recuerdos. El dolor no difumina la mañana. ¿Por qué dudar del perdón? No hay vida sin dolor ni amargura, sin sonrisa, en este impulso que me empuja a seguir. Hay tantas pérdidas, fracasos, errores. Es que una conquista me parece una falacia. ¿Por qué vacilar? Más allá del aparente abandono, en este domingo de resurrección, busco un atajo, un lugar donde esconderme para desbrozar utopías. ¿Por qué la clemencia? La mañana me da una tregua, me entrego a sus horas, dejo que pase este sentimiento del vacío. Los espejos editan la mirada. El abrazo del ángel frena la búsqueda de otro cielo. ¿Por qué dudar de la compasión? Eso eco que pongo aquí. ¿Por qué dudar del perdón? ¿Por qué vacilar? ¿Por qué la clemencia? ¿Por qué la clemencia? A veces decimos, ¡ay, qué pena! ¿Pero qué pena de qué? Sentir a veces como una especie de compasión falsa, ¿no? ¡Ay, pobrecito! No. Porque a lo mejor yo estoy creciendo en mi propia ceguera, ¿no? O estoy creciendo en mi propia cojera, o estoy creciendo en mi propio límite, ¿no? No sé. Yo en eso también soy muy nietzscheano, ¿no? Yo creo que el impulso de vivir justamente es no disfrazarlo de nada, ¿no? Es lo que hay. Y eso, vivo en la sentidumbre que encarna la memoria del instante. Es como si no hubiera pasado ni presente, ahora. Este poema sí que contesta este poema a mi pregunta, y además yo subrayo un verso que me parece fundamental en este poemario. A nivel de idea dice, no hay vida sin dolor ni amargura, sin sonrisa. Eso es un principio de la aceptación, ¿no? Es lo que tú estabas diciendo anteriormente. Sí, justamente. ¿Qué es lo más duro de un naufragio? Lo más duro de un naufragio es no aceptar el naufragio. Sí, yo pienso que lo más duro es no aceptarlo. Lo más sencillo es decir, aquí estoy. Y en ese momento yo creo que se aceptan. Lo más duro y a la vez lo más recomendable. Sí. Si no, sí, estás jodido. Sí, no ponerse nervioso, como te he dicho antes. Yo el último poema de alguna manera resume eso. Eso te iba a decir ahora me apetece también que nos hables de la última parte del poemario, donde bueno, ya empiezas a resolver. Ya se está consolidando, digamos, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, luz, ¿no? hay un poema en la página 72, yo tengo mucho cariño, porque en definitiva es como decir, hasta aquí podemos seguir, no hasta aquí hemos llegado, sino aquí podemos seguir, ¿no? Dice, los ojos hablaron sin preguntar nada. ¿Qué página es? Perdón. En la página 72. Los ojos hablaron sin preguntar nada, al dejarme desnudo en un territorio sereno. El silencio ocupó el lugar de la distancia. Estoy en la frontera de lo posible. Me duele la discreción que abandoné para no molestar en este teatro gris sin fantasías. Es que así. Entonces, reconciliándome, no dejo de mirar mis torpezas y de aceptar mis torpezas. Por eso el punto final, ¿no?, de todo, que es un poco como responder, estoy de pie, tal, ¿no? Y dice, no importa si son 20 o 40 las veces que en la vida se ha vuelto aventura de desencuentro. No importa. Búsqueda de mensajes. No importa si las caricias se convirtieron en un constante juego para romper el tiempo. Es posible la luz, aunque haya oscuridad y tenga que volver a redimir el canto de los dedos mientras deshago
el silencio que me separa de ti. Esa expresión final yo creo que resume un poco todo esto. Es decir, el canto de los mientras deshago el silencio que me separa de ti. Y esta vez es ese silencio, deshacer ese silencio a veces molesto, ¿no? Deshacerlo. Y lo dejo ahí, ¿no? Porque en definitiva un libro, o estos libros no pretenden terminar nada, sino que es continuidad de otro, ¿no? Y de otro. No lo sé, yo lo veo así, posiblemente esté equivocado, ¿no? Es decir, esto no es el final de nada, sino que es la continuidad de algo, es compartir con los demás estos instantes, ¿no? Que me han hecho ser, pues, yo creo que mejor, ¿no? Más malo ya no puedo ser, ¿no? Mejor, sí, ¿no? Y no sé si te estoy respondiendo. Sí, todo, simplemente con creces. Yo creo que hay un esfuerzo también muy por responder, ¿no? Unos poemas conclusivos, aseverativos, ¿no? En un momento dentro de este naufragio de la vida que es dudar, que es lo natural, ¿no? Pero como de dar respuesta, ¿no? Sí, tanteando en el naufragio, todo esto, divagación que es la vida, ¿no? Sí. Pero como un esfuerzo muy potente por querer responder, ¿no? Por querer dar... Sí, por no quedarme de brazos cruzados. Eso. Mira, sobre esto que estaba diciendo José, yo tengo aquí este poema. Tú has leído el de la página 72. A mí me gustó mucho el que hay justo al lado. Y anoté, a veces nos cuesta darle nombre a las cosas, nos asusta no comprender. Dice así el poema: 1000 rostros y una mirada cautivan las sombras. Por los aleros suben voces anónimas, desconocidos seres. La vida sin color no existe. Me mantengo de pie con la mirada fija en los 1000 rostros que transitan en las sombras. La vida es. Los rostros tomaron nombre en la endeble línea del recuerdo. Las voces, el eco de lo infinito. De lo finito. De lo finito. La mirada, el desnudo de las sombras. Sí. Realmente nos asusta no comprender, ¿verdad? Sí, porque como somos seres lógicos intentamos de alguna manera ponerle número, tiempo, pero sí, y decir esto está aquí, esto está allí. Sí, no nos asusta el vacío, no nos asusta, pero hay un momento en que, bueno, no tiene por qué asustar, no tienes por qué rellenar de libros toda la casa, ¿no? A lo mejor a veces te puede asustar una noche sin estrella y delante del mar toda una negrura, ¿no? Te puede asustar, ¿no? Pero, En realidad te puede asustar cualquier cosa, hay fobias de todo sí, tipo. pero hay una cosa que a mí me asusta más, y es yo mismo. A mí me asusto yo. A veces, por Dios, vaya tela marinera, ¿no? Lo que, sí, y bueno, pero intento llevar con un cierto estilo. Soportarme a mí mismo ya tengo bastante, ¿no? Yo le digo a mi mujer, merece una medalla. Es un tipo estupendo, porque te llevas tan mal contigo. No. Yo he dicho antes que después de reconciliarme conmigo mismo, de perdonarme, me ha costado mucho trabajo perdonarme muchas cosas, ¿no? De decir, pues esto es lo que hay, no hay más. Ya está. Faustino, proyectos que nos vas a brindar en los próximos tiempos, o en qué estás trabajando. Lo que he comentado antes, de pronto un día pero todo surge en el momento, ¿no? Y empecé con un poemario que tenía 4 capítulos, que uno era la memoria, el tiempo, el espacio, la luz, y se ha convertido en 4 libros, porque empezó a aumentar el material, ¿no? Y empezó a decir, bueno, esto vale, no vale, pero por más que quitaba, de pronto aumentaba aquello, ¿no? Y tomaba cuerpo, ¿no? Y yo digo, a estos monstruos no puedes alimentarlos, porque si no te crecen por todos lados. Y entonces, bueno, termino un poemario, terminé
de los 4 terminé el de la luz, se lo di a leer a aquel hombre, que es amigo mío, y le dije, bueno, léelo, pero dime exactamente esto, tíralo a la basura, y en vez de tirarme a la basura termina prologándolo porque le encantó, y digo, pues madre mía, pues sí que le hemos liado, ¿no? También te lo podés. También te lo Sí, podés. no, claro. Esto, si no lo ponen, mejor, ¿no? Y ya está, ¿no? Después yo soy muy desobediente, pero también me fío mucho de aquello que me dicen, ¿no? Pero soy muy desobediente. Entonces, muchas veces dudo de aquello que me han dicho así. Y he dicho, a ver, espérate, me voy a poner del otro lado. Y del otro lado dice, pues lleva razón. ¿Vale? En uno de ellos, cuando hablo de los espacios, no, en ese de la luz, resulta que yo quiero hacerle un guiño a Portugal, porque yo veo todas las tardes irse el sol por la frontera portuguesa. Estou a ouvir y a oír a claridad, siempre, ¿no? Por lo tanto, hice un guiño a Portugal traduciendo los primeros estrofas de cada capítulo en portugués. Porque quería hacerle un niño, es decir, ¿cómo se dice desde el otro lado? O sea, desde pasando Elvas, ¿cómo se dice así? Y entonces, y me dijeron, yo que tú no lo pondría en portugués. Y ahí fui desobediente, y dije, pues lo voy a poner en portugués. Sí, porque que me lo decía alguien de Badajoz. Es igual depende de que lo hubiera dicho Méndez, a lo mejor le hubiera hecho caso. No lo hubiera hecho. Ese no fui yo, Yo ya lo sé. No, él me mantuvo aquello. La verdad es que he disfrutado mucho con ese poemario. Bueno, los voy terminando ya, poquito a poco, porque al final ya, no sé, a ti te pasará igual, hay momentos que dices, esto ya no lo toco porque si no lo estropeo, ¿no? El tono de tus nuevos poemas va a ser más o menos intimista, como este libro, como lo que vienes haciendo, o ha habido un giro, algún cambio de registro. Va a ser igual. Mira, voy a seguir un esquema porque estoy harto de que las editoriales me pongan en página par lo que quiero que vaya en página impar, ¿vale? ¿Qué les haces? Claro, y entonces se me ocurrió una cosa, que es escribir en página impar con una serie de expresiones que iban a cotejar cada uno de los poemas. Y entonces en la página par, es decir, en la vuelta, pongo la expresión. Las he escrito todas aquí, ¿no? Pero le doy la vuelta y me encuentro la primera expresión y el poema. La siguiente expresión y el poema. De tal manera que si lees solo las páginas pares te puedes encontrar con todo lo que he escrito, ¿no? Pero todos los poemas van a ir allí en la página par. Voy a obligar al editor, si me lo quiere publicar, que se lea, porque, hombre, a no ser que alguien lea por el izquierdo, generalmente leemos por el derecho, ¿no? Y las cosas en los supermercados las colocan, las que quieren vender antes las colocan en la parte derecha. Eso no lo sabía. Sí, yo es que estudié un poquito de marketing, sí. Y en el periódico, cuando tú quieras que algo sea importante, le ponen un anuncio grande en la derecha y la noticia, ¿no? O delante o de abajo, pero vale más lo que pones en la derecha que lo que pones en la izquierda, porque al abrir el periódico te vas a la derecha. Pues eso. Entonces, y ahí estoy, en cómo remediarle al editor el esfuerzo de que me tenga que decir que no. Que hacer un trabajo y todo los cuatro poemarios esos van a ir así, ¿vale? O sea, tú sufres censura de alguna manera. Sí, yo con Pablo Méndez, que es me he batido el codo. Pero porque es desobediente. Soy muy desobediente, sí, ya te lo he dicho. Agustina, háblanos de tus referentes poéticos. Mira, mis referentes últimos. Recomiéndanos libros, autores. Sí, yo os recomiendo, mira, os recomiendo que leáis a Pepe Iniesta. Os recomiendo que leáis a Luis Miguel Sánchez Martín. Pero hay una persona que yo lo leo, cada vez que lo leo me entusiasma, que se llama José Luis Peixoto. Está traducido en los libros del portugués al español, pero os recomiendo vivamente.
Entonces, a mi padre es un libro que empieza y todas las páginas, no hay puntos y aparte, todos son puntos y seguidos, hasta el final. Es una carta preciosa a su padre que se acaba de morir. Bueno, una carta preciosa. Peixoto. Hay un libro que se llama Libro porque al hijo, es una novela de prosa poética, al hijo le ponen libro porque es lo que más desean, que es hacer una lectura de la vida, ¿no? Entonces al hijo le ponen libro, y por eso se llama así la novela. Libro, lo recomiendo vivamente. ¿Está traducido al castellano? Sí, está traducido. ¿Sabes dónde está editado? Estas dos cosas que yo he dicho, sí. O El cementerio de pianos, también, de Peixoto. Saramago decía de él que era, dice, después de mí, el más importante de todo Portugal. Es la humildad de Saramago, ¿no? Y de hecho él tuvo una buena relación con Saramago, ¿no? Recomiendo, si es de poesía, yo estoy muy por la poesía portuguesa. Sofía de Melo Brainer, creo que descubrir el mundo de Sofía de Melo Brainer es descubrir un mundo maravilloso, es descubrir la Grecia clásica, el Mediterráneo. Es, bueno, si vais alguna vez al Oceanario de Lisboa, todas las expresiones, las prosas poéticas que hay en cada uno de los estantes de los peces son del libro Mar, de Sofía de Melo Brainer. No habéis hablado de es él. una preciosidad, ¿no? Otro poeta por el que yo empecé a aprender portugués, porque ni siquiera por estar cerca de Portugal aprendía portugués, pero me obligó a aprender portugués para comprender bien esa cultura maravillosa. Es como una ventana abierta. Era Eugenio de Andrade. Es una, bueno, es como encontrarte, es como, y valgan las comparaciones y me valga la distancia, es como Juan Ramón Jiménez cuando quiere de alguna manera hacer, como romper con todo aquello que estorba y quedarlo en lo puro, ¿no? Pues Eugenio de Andrade, ¿no? Es una preciosidad, ¿no? Está en bilingüe, está traducido muchas cosas de Eugenio de Andrade. Hay una fundación en Oporto de Eugenio de Andrade. Yo de poetas portugueses y después, bueno, yo es que me enganché un día a Pepe Iniesta y leía y cosas así, ¿no? Es decir, algo que yo no estoy ya como para leer, o sea, leo una cosa que no me llama la atención y la dejo. Por ejemplo, Hilario Barrero. Hilario Barrero, a mí, el día que lo descubrí a través de Santiago, porque escribe una cosa, yo descubro a Hilario Barrero y me compro esa antología de poemas y de pronto digo, madre mía, qué maravilla, y me encanta este hombre, ¿no? Habla desde la verdad, desde lo que vive, desde la emoción, de lo que vive, ¿no? Algunas cosas de Beirát me gustan, algunas cosas, no sé, no, tampoco quiero aburrir con, os he dicho de lo que tengo al lado y quiero y amo y no sé si tenéis alguna pregunta para Faustino. hemos ido despidiendo a mucha gente. Tu padre se va. Espérate, ya. Lo estamos despidiendo. Un poco Claro. ¿Por qué se hace usted esas preguntas tan difíciles de contestar? Ole, ahí le ha dado. Es más feliz uno sin hacerse esas preguntas. No quisiera hacer, No ¿verdad? se me las hacía yo de pequeña y ahora no me las hago. Pues Con la edad madura. pues es que yo no he madurado todavía, Milton. ¿Cómo se llama tu madre? Chari, mira. Posiblemente no haya madurado lo suficiente. ¿Quién, yo? Yo. Por eso me la sigo haciendo. Pero no sé, yo creo que va con mi carácter. Es que siempre levantaba la mano en el instituto y al final me decía, ay, no preguntes más, por favor, ya, está bien, ¿no? Es filósofo. Tengo una cosa muy, con usted, que es, yo soy de la gente, de los marginados, de toda esa gente. Yo soy
Una palabra. Pues bienvenida al club, somos del mismo club. Sí, sí. No le voy a hacer la pregunta. Chari, ¿te puedo tutear? Yo, voy a hacer 77 años ya. Pues claro, pero si no te importa, mira, No, yo tengo yo una experiencia, una anécdota que cuento, ¿no? Claro, yo viví en un barrio con muchos gitanos, y de pronto esos gitanos piden por todo abajo. Y un día me encuentro con uno y me dice, ¡ay padre! Mira, es que no he conseguido nada, dame algo, anda, dame algo. Y digo, ¿tú no eres padre? Digo, no, yo ahora soy hijo. Y dice, ¡ay! ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿O eres padre o eres hijo? Y yo, soy hijo, soy como tú. ¡Ay! Este hombre que mala sombra tiene. Pues No ni nada, yo es que soy muy vive de... gitana. Yo vendo en la parroquia todo lo que pillo, ¿eh? Sí. Hay un confesionario y le digo al cura que se meta adentro, que lo vendo a él y al confesionario. Claro, yo tengo un espíritu de recogimiento, todo lo que veía, incluso... Creo que nos vamos a tener que ir de cañas ya, ¿no? Chari, muchas gracias. Sí, porque... Sí, tu forma de decirme eso va a hacer que... Bueno, acuérdate de Chari. Que madure. Puedes empezar un poemario a partir de ahí, ¿eh? Posiblemente. Bueno, muchísimas gracias. Tengo que agradeceros que me No, hayáis dice- soportado aquí. O sea, dinos algo en Valencia. ¿No? ¿Qué? En Valencia yo no sé. Es broma, es broma, Yo es broma. no sé hablar en Qué valenciano. broma. Ya me gustaría, ¿eh? Pero a veces escribes algo de... No, alguna palabrita sí que pones o alguna cosa. No, en portugués tú. No, pero a veces en Valencia también pones algo. No, todas en portugués. Ya te buscaré yo, que sí que has puesto Sí. alguna cosa. Pues nada. Yo decirle a Faustino que ha sido una doble, triple o enésima sorpresa, porque además eres paisano mío. Ah, sí, no me digas. Sí, ¿De dónde eres? toda de Montijo. Cuando has nombrado Montijo, Ah, se me han claro, puesto los pelos. Montijo. Pero, Se me ha dado pero la... tú te llamas Eugenia Y yo me llamo de Eugenia. Montijo. Bueno, soy de Montijo. Qué bien. Y entonces estaba como conectando con ese espíritu austero, sencillo y humilde de Extremadura, que como veis nunca sale en las noticias, en Extremadura no Y si pasa sale nada. porque el tren se ha estropeado. ¿no? Bueno, si sale porque el tren se ha estropeado, ¿no? Claro, Pero que claro. como que de alguna manera me has evocado ese espíritu, ¿no? De mi familia, de mis orígenes. Yo soy emigrante a Cataluña, vuelta aquí al Levante, y entonces lo que sí he percibido es ese, fíjate todo lo que has andado y lo rebelde que has sido, las renuncias que has hecho. Sigo, y sí, sigues, que ¿no? no tengo Digo, acuerdo. uy, esto me habla un poco de mi niñez cuando iba de Barcelona a Montijo y Claro. hacíamos allí un poquito las rebeldes, ¿no? Y esa humildad, ¿no? De esas tierras, de esas charcas, de esas riberas, de los campos, ¿no? De Extremadura y de sus gentes, ¿no? Sí, de mí misma, ¿no? Allí Que hay conectas con allí esa hay lo que humildad y hay, la allí hay sencillez lo de que la hay. pregunta, Sí, ¿no? Y luego, sí. claro, ¿cómo no te vas a hacer preguntas ante esa magnitud, ¿no? Dices, ¿no? Hasta que llegas a la conclusión de ser partícula del todo, ¿no? Pero claro, Extremadura es como una partícula. Cuando volvías de Barcelona y tal, y te encontrabas con la tierra, yo creo que les pasa a todo el mundo, ¿no? Cuando yo volvía en las vacaciones, ¿no? de verano, ¿no? a mi tierra, nada más entrar por la tierra de barro, ver las viñas, los olivos y demás, me emocionaba tanto que me ponía a llorar. Yo que había criticado, pero qué sensiblero, pero ¿y por qué llora la gente? Con lo rebelde que soy. Pero bueno, de pronto me emocionaba tanto que me estoy llorando. ¿Será Sí, posible? ahí está, Sí, ahí sí, está. sí, Esa es la conexión con tu Con la tierra. Claro, con la es la partícula sí. que pertenece a eso, y entonces Sí. de pronto encajas. Y Pero de pronto empiezas a apreciar todas las tierras, porque después claro. empiezas a apreciar todas las tierras. Es así. Por ejemplo, yo venir al Levante es apreciar con sorpresa, con asombro, todo lo que hay, porque tampoco es muy distinto de lo que yo me he encontrado. Y en esa diferencia es donde descubres la riqueza y crece, ¿no? De ahí. Bueno, es que la sorpresa está en todas Sí, partes. La sorpresa está en todas partes.
Qué cuando bien. tienes ese el corazón. Qué bien, cómo os agradezco, ¿no?, este ratito que nos Muchas habéis gracias a ti. permitido. ¿Cómo te agradezco? Y a ti, que tenía ya muchas ganas de que vinieras. Sí, no, yo estaba muchísimo. Que parecía que no llegaba nunca. Sí. Pues muchas gracias, Faustino, de verdad, y a todos. Bueno, Nos pues tenemos que bien. marchar. aplauso. Un placer, paisano. Me encontráis en el Facebook si os ¿Tienes? apetece. Sí, Con sí. tu nombre, ¿no? Con mi nombre y mi apellido, sí, Muy sí, bien. tal cual. sin De más. eso,